Estamos muy contentos de tenerles aquí con nosotros en este lugar para comenzar el día de reposo del Señor. Qué glorioso tener un día donde podemos suspender todo lo nuestro y enfocarnos solamente en las cosas de Dios. Vamos en primer lugar a tener una oración, como siempre solemos hacer cuando abrimos la palabra, y luego después quiero mencionar algo sobre lo que prediqué anoche y entonces vamos a tratar el tema de esta noche. Oremos. Padre, gracias te damos por el privilegio ahora de abrir tu santo libro. Pedimos la presencia de tu Santo Espíritu. Abre nuestras mentes, abre corazones, y aquellos que no han decidido por el Señor, te ruego, Señor, que esta noche sea el momento de hacerlo. Te damos gracias por responder nuestra oración, pues te lo imploramos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Algunas personas se sorprendieron por algunas cosas que mencioné anoche en cuanto a la predestinación. Así que quiero tomar solamente un par de minutos para leer dos versículos que no leí anoche, para que podamos entender un poco mejor este asunto. Se trata de Romanos 8, 29 y 30. Romanos 8, 29 y 30. Dice allí, porque a los que antes conoció, es la palabra prognosco. Es decir, Dios ya sabía desde la eternidad quiénes se iban a salvar. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Dios sabía quién iba a escoger salvarse y Dios, con su conocimiento infinito, los predestinó para la salvación. No porque Dios lo decidió, sino porque Dios sabía la decisión que la persona iba a tomar. Así que sigue diciendo, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y luego el versículo 30 dice, y a los que predestinó, y todos sabemos que es a los que predestinó porque antes los conoció, ¿sí o no? Al principio del versículo dice, a los que antes conoció, predestinó. Ahora dice, a los que predestinó porque antes los conoció, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La decisión es nuestra. Dios conoce cuál va a ser nuestra decisión desde la eternidad. Pero la responsabilidad no es de Él. La responsabilidad es nuestra. Él escoge a los que lo escogen a Él, en otras palabras. Ahora sí, vamos a nuestro tema de esta noche. El título es, estaremos siempre con el Señor. Y el pastor Marín dio una buena introducción a este sermón. No consultamos antes, pero el Señor tiene una forma muy providencial de actuar. Quiero comenzar recordándoles la experiencia del patriarca Job. Probablemente la mayoría de los que estamos aquí esta noche conocemos esa historia. La historia nos dice que Job pasó por un terrible sufrimiento físico, mental, espiritual y psicológico. Porque en cuestión de solamente unos minutos perdió todo lo que tenía. En primer lugar, perdió todas sus posesiones. En segundo lugar, perdió
a todos sus siervos que manejaban sus negocios. Luego perdió a sus 10 hijos. El techo de la casa cayó, todos sus hijos, 7 hijos y 3 hijas, perecieron. Perdió su salud porque lo afligió una sarna desde la mollera de la cabeza hasta la planta del pie. Perdió el apoyo de su esposa, quien le dijo: ¿aún tú respetas a Dios? Maldice a Dios y muérete. Perdió el apoyo de la esposa. El capítulo 29 dice que las naciones que antes lo admiraban se volcaron contra él y le escupieron en el rostro. Y luego vinieron sus 3 mejores amigos a consolarlo y se convirtieron en acusadores contra él. Es decir, Job perdió todo menos la vida, porque Dios le prohibió a Satanás que le quitara la vida a Job. Y luego, a partir del capítulo 3, pareciera que Job perdió también a su mejor amigo, Dios. Porque desde el capítulo 3 hasta el capítulo 38, Job clama a Dios y le dice a Dios: ¿por qué me está pasando esto? Yo me había entregado completamente a ti y tú aparentemente te has volcado contra mí. Y Job clama a Dios desde el capítulo 3 hasta el capítulo 38, y la respuesta de Dios es un rotundo silencio. Dios no le responde a Job y Job cree que Dios se ha volcado contra él y que Dios lo ha desamparado. Hubiera sido muy fácil que Job se desanimara, tirara la toalla y dijera: ¿de qué vale servir a Dios? Porque yo sirvo a Dios y no me han venido sino males. Así que ¿para qué voy a ser fiel a Dios? Hubiera sido fácil para Job. Y Job fue tentado a soltar la mano de Dios. Fue tentado a desalentarse, a entregar el mando, por así decirlo. Varias veces en los capítulos 3 al 38, Job está clamando a Dios. Se ve que tiene angustia por escuchar de Dios. Y luego, durante todos estos capítulos también hay otro tono de Job. No solamente expresa Job en estos capítulos angustia y desesperación, sino hay ciertos puntos entre el capítulo 3 y el capítulo 38 donde Job, a pesar de sus problemas, manifiesta gran fe y confianza en Dios. Esta noche vamos a estudiar uno de esos pasajes de Job, a donde, a pesar de su intenso sufrimiento, habiendo perdido todo, manifestó una fe desafiante en Dios. El capítulo al cual me refiero es Job 14. Y vamos a estudiar los versículos 7 al 15. Job 14 y el versículo 7 hasta el versículo 15. Ahora, antes de leer estos versículos, quiero decirles que los versículos nos dan 4 metáforas. 4 metáforas. La metáfora de un árbol, la metáfora del mar, la metáfora de un río y la metáfora de dormir y despertar. 4 metáforas en estos versículos: el árbol, el mar, el río y dormir y despertar. Así que vamos a empezar leyendo en el versículo 7. Porque si el árbol, aquí viene la primera metáfora, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Así que si se corta un árbol, todavía queda esperanza para el árbol. Sigue diciendo:
retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua, reverdecerá y hará copa como una planta nueva. ¿Qué significa esta metáfora? Lo que está diciendo Job es que si se corta un árbol, que es lo mismo que la muerte, hay esperanza de que el árbol, cuando siente el agua, vuelve a retoñar y a florecer. Es decir, el cortar del árbol y el retoñar del árbol representa morir y resucitar. Ahora viene la segunda metáfora. Noten el versículo 10. Mas el hombre morirá y será cortado como el árbol, perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Es la pregunta, ¿dónde está el hombre cuando es cortado por la muerte? Ahora viene la segunda metáfora. Como las aguas se van del mar, es decir, el mar se seca, eso significa la muerte, una metáfora que representa la muerte. Y ahora viene la tercera metáfora. Y el río se agota y se seca, esa es la muerte, se está usando el mar que se seca y el río que se seca como metáforas o ilustraciones de la muerte, pero sigue diciendo aquí, como las aguas se van del mar, el río se agota y se seca, así el hombre yace, es decir, cuando muere, el hombre yace y no vuelve a levantarse. Ahora, si el texto parara allí, sería muy deprimente. ¿No sería deprimente si dijera esto, así el hombre yace y no vuelve a levantarse? Significaría que la muerte es el fin. Pero hay una palabra clave que viene inmediatamente después. Dice, hasta que no haya cielo. Es decir, el hombre yace y no se levanta hasta cierto momento. ¿Y cuál es ese momento? Hasta que no haya cielo. Ahora yo pregunto, ¿cuándo es que no va a haber cielo? Si ustedes leen Apocalipsis, el capítulo 6, van a encontrar que cuando Jesús regrese por segunda vez, el cielo se va a enrollar como un pergamino. El sol, la luna y las estrellas van a ser movidas de sus lugares y el planeta quedará en tinieblas por 1000 años. Así que cuando dice hasta que no haya cielo, se está refiriendo a la segunda venida de Jesús. Y luego dice, hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. Esta es la cuarta metáfora. La muerte es como ¿qué? Como dormir y despertar. Así que dice, no despertarán ni se levantarán de su sueño. Y luego Job en el versículo 13, él se siente terriblemente mal porque no tiene nada en qué recostarse. Y él ahora clama a Dios y le dice en el versículo 13, oh, quien me diera que me escondieses en el Seol. La palabra Seol significa sepulcro. Job está diciendo, ojalá que yo pudiera descansar. Ojalá que yo pudiera ir al sepulcro para reposar de todos estos problemas por los cuales estoy pasando. Así que dice, oh, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol? Que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras. Y luego viene una pregunta. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación.
Entonces llamarás y yo responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Así que Job aquí compara la muerte con dormir y despertar. Y dice el texto en el versículo 15, llamarás para despertarme y yo te responderé. Y luego declara, tendrás afecto a la hechura de tus manos. Ahora tenemos que enfocarnos en algunas palabras claves que encontramos aquí en los últimos dos versículos que acabo de leer, el versículo 14 y el versículo 15. Ustedes notarán que aquí dice en el versículo 14, si el hombre muriere volverá a vivir, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Tenemos que enfocarnos en esa palabra liberación. Es una palabra que aparece solamente 12 veces en el Antiguo Testamento. No es una palabra común en el Antiguo Testamento. Y ahora escuchen, en 9 de las 12 referencias tiene que ver con un cambio de ropa, con un cambio de vestidura. Así que se podría traducir esto aquí, hasta que venga mi cambio de vestidura. En otras palabras, Job está diciendo en el versículo 14, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi cambio de vestidura. Ahora, ¿a qué se refería Job cuando dijo hasta que venga el cambio de mi vestidura? Según la Biblia, nosotros ahora tenemos un cuerpo mortal y corruptible, sujeto al pecado y como resultado sujeto a la muerte. ¿Será que en la Biblia hay un pasaje que habla de dormir y despertar y un cambio de ropa? Vamos a 1 Corintios, el capítulo 15 y los versículos 51 al 55. 1 Corintios 15, 51 al 55. Aquí escribe el apóstol Pablo, he aquí os digo un misterio. No todos que Job habló de esa manera, ¿sí o no? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, es decir, en un parpadear. ¿Cuándo? A la final trompeta. ¿Cuándo es la final trompeta? Cuando el Señor Jesucristo venga, porque viene con aclamación, con voz de arcángel y trompeta de Dios. Así que dice aquí en el libro de 1 Corintios, no dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, es decir, a la segunda venida. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, es decir, van a despertar, serán resucitados como incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahora escuchen bien, porque es necesario que esto corruptible ¿sé qué? Cambio de vestidura, se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Tiene este pasaje algo que ver con el libro de Job? Sí, porque habla de dormir y despertar, que significa morir y resucitar, y habla del momento a la segunda venida, al sonido de la trompeta, cuando seremos vestidos con incorrupción y con inmortalidad. Pero hay algo más en este pasaje.
No solamente dice Job, si el hombre muriere volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi cambio de vestidura. Y luego dice que en ese momento, cuando venga el cambio de vestidura, llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Job le está diciendo a Dios, tendrás afecto a la hechura de tus manos. ¿Quién es la hechura de las manos de Dios? Solamente tenemos que ir a Isaías, el capítulo 64 y el versículo 8. Isaías 64 y el versículo 8. A donde nos dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Dios tendrá afecto de la hechura de sus manos. ¿Qué es la hechura de sus manos? Sus hijos y sus hijas. Cuando venga el momento de cambio de vestiduras, Dios tendrá afecto para con aquellos que Él hizo con sus propias manos, sus criaturas. Ahora, esa palabra afecto no es una traducción tan buena, porque es una palabra que aparece solo 5 veces en el Antiguo Testamento. Afecto es una traducción muy débil. En realidad significa un deseo anhelante, un deseo ferviente. Es decir, Dios tendrá un deseo ferviente por la hechura de sus manos, por aquellos que Él creó. Quiero leerles 2 textos a donde se usa esa palabra afecto. La primera referencia es Génesis 31 y el versículo 30. El contexto es que no Job, sino Jacob ha estado fuera de su casa por 20 años y ahora está regresando otra vez a su casa. Durante esos 20 años tenía un deseo anhelante de regresar a su hogar porque había estado exiliado por 20 años por haberle quitado la primogenitura a su hermano mintiendo. Y él empieza su viaje de regreso y cuando está en camino, Labán se encuentra con él y le dice, ¿por qué tú te fuiste y te llevaste todas estas cosas? Y fíjense lo que le dijo Labán a Jacob. Dice, y ya que te ibas, porque tenías deseo de la casa de tu padre. Esa es la misma palabra. ¿Qué tenía Jacob? Deseo. Es decir, un deseo anhelante, un deseo ferviente por regresar a casa. Y luego quiero leer también el Salmo 84 y el versículo 2, a donde se usan 3 frases sinónimas. Se usa esta palabra en 3 frases sinónimas. Dice en el Salmo 84, 2, y estoy leyendo de la nueva versión viviente, dice, qué bella es tu morada, oh Señor de los ejércitos celestiales. Ahora escuchen, anhelo. Esa es la primera expresión, anhelo. Y hasta desfallezco de deseo por entrar a los atrios del Señor. Con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma gritaré con alegría al Dios viviente. Fíjese, es un deseo, un anhelo, desfallece y con todo su ser, su alma desea los atrios del Señor. Es decir, cuando dice en el libro de Job, tendrás afecto a la obra de tus manos, Job está diciendo que Dios en la resurrección tendrá un intenso deseo por sus criaturas, un intenso deseo de que ellos estén con Él donde Él está. Ahora, ¿cuán seguros podemos estar de si morimos
resucitaremos. Pues quiero leerles una cita que leí anoche de ese libro clásico, El deseado de todas las gentes. La cita dice así: Dios cuenta las cosas que son que no son como si fuesen. Dios cuenta las cosas que no son como si fuesen. Él ve el fin desde el principio y contempla el resultado de su obra como si estuviese ya terminada. Es decir, Dios ve el resultado antes que llegue el resultado. Porque Él es el yo soy. Él vive en un eterno presente. Sigue diciendo, los preciosos muertos desde Adán hasta el último santo que muera. No todos, último santo que muera. Oirán la voz del Hijo de Dios y saldrán del sepulcro para tener vida inmortal. Dios será su Dios y ellos serán su pueblo. Habrá una relación, escuchen esto, habrá una relación íntima y tierna entre Dios y los santos resucitados. Afecto de sus manos, en otras palabras. La cita termina, esta condición, es decir, la resurrección, los fieles estar con el Señor, dice, esta condición que se anticipa en su propósito es contemplada por Él como si ya existiese. Los muertos para Él viven. Para Dios la resurrección ya ocurrió. Porque en visión panorámica Él lo ve, porque Él conoce el fin desde el principio. Podemos estar seguros de que si llegásemos a morir, estaremos en esa relación íntima con el Señor cuando Jesús regrese. Para nosotros es una esperanza, para Dios es un hecho. Nosotros decimos, yo tengo esperanza en la resurrección, pero no es solo una esperanza. Para Dios ya ocurrió, para Él los muertos viven. Qué gloriosa esperanza tenemos nosotros. En otra cita que leí anoche, de la misma escritora, dice, yo soy, significa una presencia eterna. ¿Qué significa yo soy? Una presencia eterna. El pasado, el presente y el futuro son lo mismo para Dios. Yo pregunto, ¿el pasado, presente y futuro son lo mismo para nosotros? No, porque nosotros vivimos en segmentos, ayer, hoy y mañana. Pero Dios no vive en ayer, hoy y mañana. Dios vive en un eterno presente, porque Él ve en visión panorámica todo de comienzo a fin. Así que dice, yo soy, significa una presencia eterna. El pasado, el presente y el futuro son lo mismo para Dios. Él ve los eventos más remotos de la historia pasada y del futuro distante con una visión tan clara como nosotros vemos lo que está ocurriendo diariamente. ¿Cómo les parece? Qué gloriosa esperanza tenemos nosotros. Y no solo una esperanza, sino absoluta seguridad, porque para Dios ya ocurrió. Para Dios es un hecho. El Señor anhela estar con nosotros. A eso quiero dedicar los últimos minutos de nuestro estudio. El Señor Jesucristo en Juan 13 y el versículo 36 al 38 le dijo a sus discípulos que Él se iba a ir. Ellos no podían concebir vivir sin Jesús ni por un instante. Habían pasado 3 años y medio con Él. Lo amaban. Como no amaban a nadie en el mundo. Los había sacado de muchos aprietos. Les había enseñado grandes cosas. Y cuando Jesús dijo, me voy, estaban atribulados. Vamos a leer Juan 13, 36 al 38. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas?
Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? ¿Qué es eso de después? No, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Los discípulos no estaban enfocados en el lugar a donde iba Jesús. Estaban enfocados en Jesús. No podían concebir estar sin Jesús. No estaban pensando de la calle de oro y las puertas de perla y el árbol de vida. Ay, qué lindo será vivir allá. No. No podían concebir vivir sin Jesús. Jesús sabía que estaban muy atribulados después que Él dijo que se iba. Y ahora viene el famoso pasaje que todos podemos repetir de memoria en el capítulo 14. No se turbe. Estaban turbados porque Jesús se iba. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Esa palabra turbe es muy fuerte en el griego. Por ejemplo, se usa en Juan 5 y el versículo 4, a donde supuestamente un ángel venía y revolvía las aguas del pozo de Betesda, y el primero que saltara al agua quedaba sano. La palabra es: se agitaban las aguas. Los discípulos estaban agitados. Se usa también en Mateo 2:3, a donde Herodes se turbó cuando los reyes magos le dieron el informe. Y se usa en Marcos 6, 49 y 50, a donde los discípulos se turbaron cuando Jesús vino caminando sobre las aguas a donde ellos estaban. Es decir, es un agite intenso que tenían los discípulos. Así que en Juan 14, 2 y 3, Jesús dice: no se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre, ¿dónde queda la casa del Padre? Oramos: Padre nuestro que estás en el cielo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Por qué se necesitan muchas moradas? Pues porque Jesús va a estar ahí con todos los redimidos. La palabra morada que se usa aquí significa moradas permanentes. La palabra moné en griego. Hay otra palabra morada que significa que uno va como de vacación, pasa una semana, moró allí y luego regresa a casa. No, la palabra aquí es morada permanente. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Fíjense que Jesús no fue al cielo a construir casas. Ya estaban cuando Jesús dijo esto. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y ahora viene la parte clave. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo quiero tenerlos conmigo. Lo importante no es el lugar. Lo importante es estar con Jesús, quien nos creó, nos redimió y nos va a restaurar. Noten Juan 14 y el versículo 23. Juan 14 y el versículo 23. El Señor Jesucristo dice aquí: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos ¿qué cosa? Morada con Él. Jesús quiere ser morada con nosotros. Él tiene un deseo anhelante por la hechura de sus manos. En su gran oración en Juan, el capítulo 17, a donde está clamando a su Padre, está a punto de tener su experiencia en el Getsemaní, Jesús expresó cuál era su gran preocupación. En Juan 17 y el versículo 24, Jesús dice, orando a su Padre: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Qué es lo que quiere Jesús?
el anhelo de la hechura de sus manos. Y luego dice, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesús está diciendo, yo quiero que donde yo estoy, los que me has dado estén conmigo allí. Y luego Jesús se reunió en el Monte de los Olivos y partió. En Hechos 1, 9 al 11 encontramos la descripción de la ascensión de Jesús. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, me imagino que tenían la vista fija hasta que Jesús desapareciera de su vista, indudablemente llenos de dolor al ver que su querido maestro, con quien habían pasado tanto tiempo, estaba partiendo. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube, que son los ángeles, que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con sus ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. No se agiten, que Jesús va a preparar lugar, va a regresar, para que donde Él esté, ustedes, la hechura de sus manos, esté con Él. Vamos a leer otra vez 1 Tesalonicenses 4 y el versículo 15 al 17. El mismo punto, la clave es estar con Jesús. Mire, aunque allá no hubiera nada, no hubiera calle de oro, ni puertas de perla, ni árbol, ni agua cristalina, aunque no hubiera nada de eso, valdría la pena estar allí con Jesús. Porque Jesús anhela la hechura de sus manos. Dice ahí en 1 Tesalonicenses 4, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos, aquí escuchen bien, ¿qué clase de muertos? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y ahora escuchen la última parte del versículo. Así estaremos siempre con el Señor. Lo importante es estar con el Señor. Ahora, ¿cómo va a ser ese lugar? El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. No para todo el mundo, para los que le aman. Allá va a haber una ciudad con calle de oro. Cada puerta es una perla. La plaza es de oro puro. Fluye un río de agua dulce y cristalina. Hay un árbol que tiene un tronco en un lado del río y un tronco en el otro lado del río que se une en el centro como un arco. Y comeremos mensualmente de ese árbol de la vida. Hay una ciudad que tiene fundamentos de piedras preciosas. El león se va a sentar con el cordero. Podremos conversar con los grandes héroes de la historia. Adán, Enoc, Noé, Abraham, Moisés, Elías, Pedro, Pablo. Tendremos una eternidad para pasar con nuestros amigos y nuestros familiares. Y ustedes dicen, ¿vamos a conocer a nuestros amigos y familiares? Claro. Escuchen esta cita que voy a leer. Nuestra identidad personal quedará conservada en la resurrección, aunque no sean las mismas partículas de materia ni la misma sustancia material que fue a la tumba. Las maravillosas obras de Dios son un misterio para el hombre. El espíritu, el carácter del hombre, vuelve a Dios para ser preservado allí. Dios preserva en el cielo un registro de nuestro carácter.
porque cuando nos resucite nos va a devolver nuestra identidad. Sigue diciendo, en la resurrección cada hombre tendrá su propio carácter. A su debido tiempo, Dios llamará a los muertos, dándoles de nuevo el aliento de vida y ordenando a los huesos secos que vivan. Saldrá la misma forma, pero estará libre de enfermedades y de todo defecto. La nariz torcida se va a enderezar. Las cicatrices van a desaparecer. Tendremos el aspecto de eterna juventud. Sigue diciendo, vive otra vez con los mismos rasgos individuales, de modo que el amigo reconocerá al amigo. Reconoceremos a los conocidos. Yo pregunto, ¿los discípulos reconocieron a Jesús cuando resucitó? Resucitó con un cuerpo glorificado Jesús. Sus discípulos lo reconocieron y recordaron muchas cosas que pasó durante su vida con sus discípulos. Tendremos el privilegio de viajar a todas las galaxias de turismo. Escucharemos música melodiosa cantada por los coros celestiales. Nuestros cuerpos nunca se enfermarán ni morirán, y cada mes y cada semana iremos a adorar en la presencia de Jesús. Pero ahora escuchen bien, aunque no hubiera nada de eso ahí, valdría la pena estar. Escuchen Apocalipsis 21 y el versículo 2 al 4. Apocalipsis 21 y el versículo 2 hasta el versículo 4. Y fíjense nuevamente el mismo punto, que lo importante es que Él esté con nosotros y nosotros con Él. Dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios, ¿qué? Con los hombres. ¿Y Él qué? Oh, Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Qué es lo importante? Vamos a estar con Él y Él va a estar con nosotros. Ahora, ¿cómo se llama la ciudad a donde vamos a vivir? Por lo menos por los 1000 años. Después Dios hace tierra nueva y vamos a habitar la tierra, y mensualmente y semanalmente vamos a ir a la presencia de Dios en la Nueva Jerusalén. ¿Cómo se llama esa ciudad? Nueva Jerusalén. Pero ¿saben que va a tener otro nombre? Vayan conmigo a Ezequiel 48 y el versículo 30 al 35. Ezequiel 48 y el versículo 30 al 35. Habla de las puertas de la ciudad. Dice, estas son las salidas de la ciudad: al lado del norte, 4,500 cañas por medida, y las puertas de la ciudad serán según los nombres de las tribus de Israel. 3 puertas al norte, la puerta de Rubén una, la puerta de Judá otra, la puerta de Leví otra. Al lado oriental, 4,500 cañas y 3 puertas, la puerta de José una, la puerta de Benjamín otra, la puerta de Dan otra. Al lado del sur, 4,500 cañas por medida, 3 puertas, la puerta de Simeón una, la puerta de Isaacar otra, y la puerta de Zabulón otra. Versículo 34, y al lado occidental, 4,500 cañas y 3 puertas, la puerta de Gad una, la puerta de Aser otra, la puerta de Neftalí otra. Esto se repite en Apocalipsis, el capítulo 21. Pero ahora escuchen el versículo clave, versículo 35. En derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Samá. ¿Qué significa Jehová Samá? Significa Jehová está allí. Este mismo tema a través del Nuevo Testamento. Lo importante es que Jehová está allí y Él anhela que la hechura de sus manos esté allí. Ahora quiero que pensemos un rato sobre el apóstol Juan.
Se le llama el discípulo amado, porque de todos los discípulos es el que más intensamente amaba a Jesús. Tenía una conexión más íntima con Jesús que todos los otros discípulos. Al final de su vida lo echaron en un caldero de aceite hirviente, el emperador Domiciano, para matarlo. Pero Dios lo libró, como libró a los 3 jóvenes que fueron echados al horno de fuego. Y lo desterraron a la isla de Patmos, que era como una cárcel, como Alcatraz. Creo que han oído de Alcatraz, una cárcel donde ponían prisioneros. Y allí Dios le dio visiones a Juan de lo que iba a ocurrir al final de la historia. Las pruebas sobre la bestia, la marca de la bestia, la imagen de la bestia, la persecución contra la iglesia de Dios. Y cuando Juan termina de ver esas escenas de las luchas por las cuales va a pasar la iglesia, termina el libro en Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Y fíjense cómo responde Juan: amén. Sí, ven, Señor Jesús. Libra a tu pueblo de la persecución y de la muerte. El apóstol Pablo, en su segundo aprisionamiento, estaba en Roma, en la cárcel o en la prisión mamertina, un lugar frío, oscuro y húmedo. Allí el apóstol Pablo sabía que había llegado al final de su carrera, pero no estaba desanimado, ni estaba deprimido, porque sabía en quién había creído. Dice en 2 Timoteo 4, 6 al 8, lo que dice el apóstol Pablo sobre la certeza de que había llegado el momento de su muerte. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que creen en su venida, los que enseñan su venida, los que predican su venida, los que esperan su venida. No, los que ¿qué? Los que aman su venida. Pero para amar su venida tenemos que amarlo a Él. Y para amarlo a Él tenemos que pasar tiempo con Él. Porque si lo vamos a amar allá, primero tenemos que aprender a amarlo aquí en este mundo, en esta tierra. Dios quiere que tengamos la experiencia que tuvo Enoc. El primer personaje que fue llevado al cielo antes que se escribiera el Antiguo Testamento. Dice en Génesis 5, 22 al 24, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Por qué lo llevó Dios? Porque caminó con Dios. El libro de Hebreos nos dice lo mismo, pero en diferentes palabras. Hebreos 11 y el versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Fue trasladado de entre los vivos para no ver muerte. Y sigue diciendo, porque lo traspuso, no fue hallado porque le traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber ¿qué? Agradado a Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? Significa agradar a Dios. ¿Y cómo agradamos a Dios?
agradamos a Dios obedeciéndole. Mis hermanos y mis hermanas, apreciadas visitas, no hay nada más que el Señor Jesucristo quiera que estar con nosotros y nosotros estar con Él. Pero tenemos que pasar tiempo con Él y tenemos que recibirlo como nuestro Salvador personal. Y tenemos que tomar el paso que mencioné anoche, el paso del bautismo, porque ese es el comienzo oficial de la vida cristiana. Uno dice, bueno, ¿qué importancia tiene eso? Es solamente un símbolo. Es un símbolo que Dios ha dicho que es indispensable para estar en Cristo, que si morimos estando en Cristo, tenemos la esperanza de la resurrección, y no solo la esperanza, sino la certeza de parte de Dios. Dios quiere que nosotros nos entreguemos a Jesús como nuestro Salvador personal. Que si no somos bautizados, que escojamos bautizarnos, como dice la Biblia, sepultados en el agua, resucitar a una vida completamente nueva en Jesús para que estemos en Cristo. Y de esa manera no tenemos que temer ni la vida ni la muerte, lo que pueda ocurrir, porque estamos en Él. La Biblia dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Algunos dicen, bueno, el ladrón en la cruz no se bautizó. Pues claro, estaba en una cruz. Pero cuando la gente usa esa historia, yo digo, usted no está en una cruz, ni es ladrón. No podemos usar excepciones como la regla. La regla es, el Señor Jesucristo dijo, el que creyere, ¿y qué más? Y fuere bautizado, será salvo. Eso es lo que dice el Señor. Y luego, cuando nos bautizamos, estamos en Cristo y empezamos a crecer en nuestra relación con Él. Leo una cita muy hermosa. Al contemplar a Jesús, al hablar de Él, al mirar con atención la hermosura de su carácter, somos cambiados de gloria en gloria. ¿Y qué es la gloria? El carácter. Somos cambiados de carácter en carácter. Vemos pues que ocurre una obra de purificación al contemplar a Jesús. El bautismo es el nacimiento, es el comienzo, y luego viene el crecimiento, contemplando a Jesús, llegando a reflejar su imagen. Enoc llegó al punto a donde reflejó perfectamente el carácter de Dios, y Dios le dijo que tú no tienes más nada que hacer allá en la tierra. Tú ya no eres terrestre, tú eres celeste. Ven para que caminemos por la calle de oro, por los siglos de la eternidad. Eso es lo que Dios quiere de todos nosotros. Quiere que estemos en Cristo y luego crezcamos en la gracia. Ahora, permítanme mencionarles algo ya para concluir. La Biblia nos enseña que antes que Jesús regrese por segunda vez, se va a cerrar la puerta de la oportunidad y después viene un terrible tiempo de angustia antes de la segunda venida de Jesús. Cuando se cierre la puerta de la gracia o de la oportunidad para salvarse, ya nadie podrá cambiar de posición. Los perdidos estarán perdidos y los salvos estarán salvos. No habrá manera de cambiar de posición. Hay que escoger de una manera o de otra. Alguno dirá, bueno, puede ser que yo no llegue a ese momento de la historia, cuando se cierre la puerta de la gracia. Pues déjenme compartir esto con ustedes. Hay otro cierre de la puerta de la gracia, cierre de la puerta de la oportunidad. Y es cuando una persona muere. Cuando una persona muere, se acabó su oportunidad para aceptar a Jesús. Se cerró la puerta individual de la gracia para esa persona. Algunas dicen, no, yo espero, yo voy a tomar mi decisión después. Pero nosotros no sabemos si vamos a estar vivos en un minuto. Porque nuestra vida está en las manos de Dios. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de la salvación.
La Biblia dice, si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. El tiempo de tomar la decisión no es mañana, ni la próxima semana, ni el próximo mes, ni el próximo año, sino ahora es necesario tomar esa decisión. Y esta noche, antes de concluir, yo voy a darles la gloriosa oportunidad a aquellos que no han tomado este paso del bautismo, de que ustedes tomen esa decisión esta noche para comenzar oficialmente su vida en Cristo Jesús, para luego crecer. Yo pregunto, ¿tenemos en esta noche alguien aquí o persona acá que le gustaría decir al Señor Jesús, Señor Jesús, yo quiero estar donde tú estás? Yo anhelo estar contigo y que tú estés conmigo. No me he bautizado, pero esta noche yo quiero tomar esa decisión, no necesariamente de bautizarme esta noche, sino la decisión de que lo voy a hacer. ¿Hay alguien que quiere tomar esa decisión en esta noche levantando la mano? ¿Alguien quiere levantar la mano y decirle eso al Señor Jesús? No, aquí tenemos un mar de gente. ¿Puede colocarse de pie si alguien quiere tomar esa decisión esta noche? Gloria a Dios, el Señor te bendiga. Yo sé que hay otros. No dejen pasar esta oportunidad. Esto no es una obligación. Este es un privilegio que te está ofreciendo el Señor Jesús. ¿Alguien más? Gloria a Dios. Tenemos a otra persona. ¿Podría pedirle un favor de venir un momentico aquí cerquita? Yo quiero orar por ustedes. Por favor. Vengan al frente, vengan aquí al frente, los que se están colocando de pie. Yo voy a tener una oración para que esta decisión sea una realidad. Por favor, vengan, respondan. Vamos a tener una oración especial al Señor. No es fácil tomar una decisión en público, pero Jesús dijo, el que se avergonzare de mí, yo me avergonzaré de él en el día de juicio. Gloria a Dios. Tenemos varias personas que están viniendo al frente. Yo sé que hay otros. ¿Qué es lo que te detiene? ¿Estás pensando del qué dirán? ¿Estás pensando de la dificultad de vivir una vida cristiana en el Señor? No pienses en los obstáculos. Sencillamente escucha la voz de Jesús y toma tu decisión esta noche. Veo otras personas que están respondiendo. Yo sé que hay muchos más. No quiero terminar este llamado sin darle la oportunidad a cada persona que está aquí de decirle a Jesús, yo escojo esta noche que yo voy a estar contigo y yo quiero que tú estés conmigo.